Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro video más de programación en C++. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante en cuanto a programación orientada a objetos, que sería el tema de herencia simple. Bien, para entender este tema de herencia simple hay que empezar con su definición sobre herencia. ¿Por qué me refiero a herencia simple? Pues porque hay dos tipos, o se puede englobar la herencia en dos tipos, que sería herencia simple y herencia múltiple. Pero el día de hoy simplemente vamos a ver herencia simple. Y primero que nada vamos a empezar con unas anotaciones que aquí tengo para poder entender la herencia simple. Porque la herencia simple es uno de los conceptos fundamentales de programación orientada a objetos. Como te comenté, estamos empezando con programación orientada a objetos, ya que permite la reusabilidad de variables y funcionalidades que se han definido en otras clases. Para hablar de herencia se deben introducir los conceptos de clase base y clase derivada. Bien, aquí ya tengo un diagrama que ya he elaborado previamente para entender este concepto de herencia. En cuanto al diagramado en UML, tenemos que, para percatarnos que se está hablando de herencia, tenemos estas flechitas que indican generalización. La generalización es lo mismo que herencia. Aquí tenemos en el programa que nos está diciendo que se llama generalización, y eso nos indica que está heredando. ¿Quién está heredando y qué está heredando? Es una pregunta muy importante. Bien, en la dirección en la que apuntan estas flechas es la que nos va a indicar quién hereda y qué hereda. En este caso, como las flechas están apuntando aquí arriba, en esta dirección, la clase base en este caso es figura geométrica, que es esta. Y la clase derivada es triángulo. En este caso, igual círculo es una clase derivada de figura geométrica, que figura geométrica es mi clase base. Entonces, estas dos clases están heredando de figura geométrica. Bien, entonces la pregunta es ahora, ¿qué heredan? Bueno, eso es en el código que vamos a, con los modificadores de acceso. Creo que aquí sí los tengo, sí se llaman así, sí, modificadores de acceso. Es otro tema, pero lo vamos a mencionar en este video. Los modificadores de acceso van a hacer que nuestras herencias sean de diferente manera, porque tenemos tres tipos de herencia, ¿no? Herencia pública, herencia protegida y herencia privada. Eso ya sería en el código. Pero bien, en esta parte podemos decir que todo lo que van a heredar sería lo público y lo protegido. En ese caso, como estamos viendo, aquí tengo figura geométrica, todas estas son privadas, aquí estas son protegidas, y mis funciones o métodos, pues son de las tres clases, todas son públicas. Entonces, pues eso sería todo en cuanto a este diagrama UML en su explicación, qué es lo que tiene. Entonces vamos a pasar al código rápidamente. Vamos a programar estas tres clases, que yo espero que tú ya entiendas cómo se programa una clase, pero si no, en este video igual vamos a programar las tres clases. Entonces vamos a nuestro compilador, vamos a programar que sería la clase figura geométrica. Posiblemente adelante o haga cámara rápida en este video para que no se haga tan largo, así que nos vemos cuando termine de programar esto. Ok, aquí en esta parte ya vamos a empezar con la primera parte. Bueno, estas dos clases derivadas tienen solamente un nivel de herencia. Entonces aquí ya vamos a empezar con la programación de la herencia en este diagrama. Vamos a pasar aquí al compilador. Y aquí vamos a poner class. En este caso voy a empezar con círculo, el nombre de mi clase, dos puntos. Y aquí es como te comenté los tres tipos de herencia en C++. Tenemos público, tenemos privado y tenemos protegido. ¿Y a qué nos referimos con público, privado y protegido? Bien, en este caso, aquí voy a poner public, porque en este caso quiero que así sea. En este caso va a ser figura geométrica, porque es donde voy a hacer mi herencia. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? Vamos a poner aquí de igual manera. Creo que aquí tenemos que son protegido. Protegido y público. ¿Qué tienen que ver los protected, los public y los private?
en cuanto a la visibilidad o, digamos, la manera en la que interactúan nuestras funciones o métodos en su entorno, ¿no? Ya sean clases, en todo el programa, etc. Aquí tenemos los modificadores de acceso, que serían, como te comenté, en public serían accesibles desde cualquier función del programa, privados solo pueden acceder a ellos funciones miembro de la clase, y en protegido solo pueden acceder a ellos las funciones miembro de la clase, funciones miembro de clases derivadas. Para el exterior de las clases, los miembros protected se comportan como miembros privados. Bien, creo que ya no te comenté esta parte que aquí había anotado, pero es lo mismo de herencia, ¿no? Indica que una clase derivada hereda los métodos y atributos especificados por una clase base, por lo cual una clase derivada, además de tener sus propios métodos y atributos, podrá acceder a las características y atributos visibles de su clase base, public y protected, como te comenté. Entonces todo lo que va a heredar es lo público y lo protegido, ¿no? Aquí tenemos privado y público, entonces no va a heredar pues lo privado, obviamente, va a heredar todo esto. Pero, ¿a qué me refiero con los modificadores de acceso? En este caso es muy importante hacer énfasis en esto, porque si no vamos a tener errores en nuestro código. ¿Qué estamos diciendo cuando ponemos aquí public? ¿Y qué estamos diciendo cuando ponemos aquí private? ¿Y qué estamos diciendo cuando ponemos protected? En este caso lo estoy poniendo public porque todo lo que va a heredar de mi clase figura geométrica se va a mantener siendo público. O sea, en este caso solo voy a heredar lo público, que sería esto, y se va a mantener siendo público, ¿no? Pero si le pongo protected, todo esto, que sería lo público que voy a heredar, aunque aquí no diga public, aunque diga protected, les recuerdo, solo se hereda lo público y protegido. Entonces, aunque aquí tenga protected, solo voy a heredar esto público. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que al momento de que heredo esto, todo lo heredado va a pasar a ser protegido. ¿Y qué ocurre con lo protegido? Pues lo que ocurre es que solo pueden acceder a ellos las funciones miembro de la clase o funciones miembro de clases derivadas. Entonces, si de esta clase va a ser otra herencia, otro nivel de la herencia, todo lo que herede de figura geométrica ya va a pasar a ser protegido, como te comento. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de programar en esas partes de los modificadores de acceso. En el caso de privado, ¿qué va a ocurrir? En privado o private, lo que va a ocurrir es que todo esto heredado se va a comportar de la manera privado. O sea, lo va a heredar, y a pesar de que aquí es público, después de esta clase, si esta clase va a heredar a otra clase, digamos a tener otra clase derivada, lo que va a ocurrir es que todo esto no lo va a poder heredar. ¿Por qué? Porque ya va a ser privado. Ok, si aquí le ponemos private, a esto me refiero. Si ponemos private y supongamos que tenemos otra clase que va a heredar y ponemos class, nombre de la clase, 2 puntos, y que va a heredar, pues digamos de aquí, ¿no? Recordemos que aquí estamos viendo que tenemos lo público, solamente heredaría lo público, porque aquí tenemos protegido. Bueno, también de hecho heredaría público y protegido, pero como te comento, ya no puede acceder a esta parte. O sea, a pesar de ser clase derivada de mi clase derivada, que es clase derivada de figura geométrica, pues no va a poder acceder a estas partes, porque por esta palabrita que tenemos aquí, que es private, lo va a convertir, podríamos decir que lo convierte en privado, o pasan a comportarse de manera privada. ¿Y qué es lo que ocurre con el privado? Pues que solamente la clase puede interactuar con ellos, ¿no? Ya sean atributos o métodos, todo, o sea, me estoy refiriendo a eso, atributo o método, todo, ya sea público, protegido. Si pones tu tipo de herencia privada, pues todo eso va a pasar a ser privado. En el caso de público, como estaba al principio, pues se va a quedar igual en público. O sea, vamos a dejar así public, se va a quedar en público. Y en el caso de protected, tenemos que es un comportamiento, pues no complicado, simplemente hay que analizarlo, ¿no? Es un comportamiento en el que todo lo protegido, y bueno, en este caso lo público, pasa a ser protegido, y pues lo protegido sigue siendo protegido, ¿no? En el caso de privado, protegido y público pasa a ser privado, y en el caso de público, simplemente se queda así. Entonces, por ese motivo aquí pongo public, porque todo esto se va a mantener así. En este caso no hay otro nivel de la herencia, por lo tanto, pues realmente no importa mucho, pero pues lo voy a dejar así esta vez. En otro próximo video voy a hacer otro programa
explico igual con diagrama UML con dos niveles de la herencia para que entiendas más a lo que me estoy refiriendo. Vamos aquí a pues ya seguir programando. Después de ese paréntesis grande, vamos a seguir programando, que sería mi clase de círculo, sería diámetro, radio, circunferencia. Entonces en protegido voy a poner aquí un int diámetro, radio, circunferencia, punto y coma. Después sería todo lo público, todo esto, que sería círculo. Bueno, mis dos constructores, un círculo, uno vacío sin parámetros y otro con parámetros, que sería, ojo, como te comenté, aquí ya estamos programando herencia, entonces por lo tanto vamos a poder acceder a esta parte. Y es lo que vamos a hacer, vamos a acceder aquí en el prototipo de mi constructor, pues vamos a poner int per int ar int bol string num, y vamos a poner estos tres variables de mi clase o atributos, que serían int diamp, int rat, int cir, punto y coma, y simplemente vamos a poner un void. Me parece que es escribir círculo, si no me equivoco. Escribir círculo, void, y ya vamos a la parte de triángulo. Ahorita solo estamos programando esas tres clases, que serían triángulo. Y ojo, aquí va a ocurrir lo mismo, voy a heredar lo público. Voy a poner el tipo de herencia público, que va a ser igual de figura geométrica. En este caso es igual figura geométrica. Protected, public. Y vamos a poner aquí simplemente sus atributos, que serían lado, base, altura, lados iguales, int lado, base, altura, y me parece que es lados iguales, un string de lados iguales, lados iguales. Bien, entonces en public ya vimos que solamente es un constructor, bueno, una sobrecarga de constructores, ponemos uno y otro con parámetros. También en este video te voy a explicar cómo interactuar con las funciones o métodos heredados, ¿no? Porque en este caso simplemente estamos poniendo constructores que heredan, ¿no? Pero vamos a poder interactuar con cada atributo, aunque sea, en este caso, aunque sea privado, ¿no? Porque vamos a hacer una modificación. Aquí no se ve en el diagrama UML, pero en el código vamos a hacer esa modificación de que vamos a hacer un set y un... vamos a hacer set, me parece que es un set solamente, o un get también, de perímetro y área, para así poder calcular en triángulo su perímetro y área, y respectivamente almacenarlo dentro de esos atributos, pero que triángulo no los tiene, pero sí los tiene por herencia. Así que de esa manera espero que entiendas este concepto de herencia, porque estamos viendo que no están dentro de la clase, pero los está heredando de figura geométrica. Así que después de terminar de programar las clases vamos a hacer eso. Así que hay que seguir con esto, que es int ar, int bol, string num. En este caso ya serían lado, int base, bueno, voy a poner base, no lo voy a poner, le voy a quitar la O para que no sean iguales, alt, punto y coma. Me faltó el string de lados iguales, que es string lados, le voy a poner lados nada más. Aquí vamos a poner un void, escribir triángulo, punto y coma. Bien, ya programamos las tres clases, que serían figura geométrica, círculo y triángulo, con sus respectivos tipos de herencia, que sería, en este caso, como te comento, público. Estoy utilizando en este video el público. Bien, entonces vamos a empezar a programar ya
estas partes. Por motivos para que este video no sea tan largo, voy a simplemente programar el constructor y la función voy a escribir figura. Así que pues simplemente vamos a poner figura geométrica, dos puntos, figura geométrica, vamos a pasar los parámetros que sería igual el mismo, bool, string, num, y simplemente los vamos a pasar a qué perímetro sea igual a per, a qué área sea igual a ar, y volumen sea igual a vol, y que nombre sea igual a num. Entonces vamos a aquí poner void figura geométrica, dos puntos, escribir figura, y vamos a poner los layout para que muestre los datos, ¿no? Bueno, vamos a poner al principio nombre, inline, vamos a poner su perímetro, inline, aquí vamos a poner nombre, no, el nombre ya está. Entonces sería, me falta perímetro, área, me falta área y volumen. Vamos a poner south y ya al final el volumen. Inline. Ok. Bueno, ya programamos esa parte. Ahora toca círculo. Aquí me falta el punto y coma. Ok, vemos que hay otro error. ¿Cuál otro error? No sé qué hice mal. Aquí dejé esto. No sé por qué dejé clase ahí nada más a la deriva. Ok, entonces está bien. Bueno, ya programamos figura geométrica. Ahora vamos con la parte de círculo, donde vamos a ver cómo hacemos uso de lo heredado. Bien, vamos a poner círculo, dos puntos círculo, y aquí vamos a poner los mismos parámetros: int ar, int vol, string num, int diam, int rat, int cir. Ojo, aquí vamos a poner dos puntos. Vamos a invocar el constructor de mi clase figura geométrica, pues se llama igual figura geométrica. Vamos a poner per, ar, vol y num, porque llega hasta ahí mi constructor. Sí está bien, ¿verdad? Me parece que sí es así. Todo esto nada más. ¿Y qué vamos a hacer? Simplemente vamos a poner diámetro, radio, circunferencia igual a estos tres. Entonces ponemos diámetro igual a diam, radio igual a rat, circunferencia igual a cir, y se supondría que todo esto es correcto, no tendría que dar ningún error. Y como vemos es correcto. ¿Qué estamos haciendo aquí? Pues estamos pasando por parámetro todos estos, ¿no? Y estamos invocando el constructor de mi clase figura geométrica para así poder asignarle datos desde mi clase círculo. Estamos viendo ya el objetivo de la herencia, que vamos a poner simplemente void círculo, escribir círculo. Aquí vamos a ver otra funcionalidad de la herencia, que simplemente pues vamos a mandar a llamar mi función de escribir figura geométrica. ¿Cómo la mandamos a llamar? Simplemente ponemos figura geométrica, dos puntos, escribir figura, punto y coma. Y aquí simplemente ponemos cout y mostramos en pantalla pues los tres atributos nuevos, ¿no? Que serían diámetro, inline, diámetro, cout, radio, inline, circunferencia, ok,
de esta manera estamos mostrando en pantalla los datos de figura geométrica, que serían en perímetro, área, volumen y nombre, y además estamos mostrando diámetro, radio, circunferencia con la función escribir círculo de mi clase círculo. Bien, de esta manera estamos haciendo uso de la herencia de figura geométrica. De aquí de igual manera pues intuitivamente es lo mismo, así que pues voy a programarlo, pero voy a hacer una cámara rápida como te comento para que no sea pues muy largo este video, y nos vemos hasta que termine. Ok, bueno, ya terminé de programar todo esto, ya mi constructor de triángulo y mi escribir triángulo. Y bien, ya vimos que estamos llegando a la parte de lo que es la herencia. La definición, ¿no? Es uno de los conceptos fundamentales de programación orientada a objetos, ya que permite la reusabilidad de variables y funcionalidades que se han definido en otras clases. Para hablar de herencia se deben introducir los conceptos de clase base y clase derivada. Bien, estamos viendo que realmente sirve este programa, sirve, y estamos utilizando la herencia. ¿Qué es lo que dice? Pues la reusabilidad de variables. Estamos reusando mis variables que están aquí. Por eso hay que entender muy bien la abstracción, ¿no? Porque aquí tenemos que figura geométrica, círculo y triángulo. Bien, ¿por qué te comento eso de abstracción? Porque este programa que estamos haciendo pues yo lo tuve que hacer en un trabajo, en un ejercicio de la escuela, y por lo tanto pues todo esto pues yo lo llené, ¿no? Yo solito, yo lo hice yo nada más, así nada más pues lo que se me ocurrió, ¿no? Nada más me dijeron figura geométrica, círculo y triángulo, aquí pues haz una relación de herencia, ¿no? Que pueden heredar. Entonces simplemente pues yo pensé y dije, pues ¿qué tienen círculo y triángulo en común? Pues que pues tienen un área, un perímetro, un volumen y pues tienen un nombre, ¿no? Entonces de esa manera pues dije, voy a crear mi clase figura geométrica con esos atributos y esas funciones, ¿no? Bueno, funciones pues no tiene muchas, pero es el concepto de herencia para que sea entendible, ¿no? Y pues eso es lo que heredan y es lo que estamos usando. Por motivos, como te comento, de que este video no sea tan largo, simplemente, como te comenté, vamos a hacer que el triángulo sí tenga perímetro y área. O perímetro, déjenme checar porque nada más puse uno, no me acuerdo qué. Nada más vamos a hacer su área. No, sí, área y perímetro. Entonces vamos a hacer el área y perímetro de triángulo con estas variables que tenemos aquí de figura geométrica. Pero antes de eso, pues ya que programamos todo esto, pues hay que ejecutarlo, ¿no? Hay que hacer una posible ejecución para entender, como te comento, lo que podemos hacer en cuanto al tema de herencia. Entonces primero que nada vamos a hacer un objeto de figura geométrica, figura 1. Vamos a pasarle los datos que serían, pues cuáles tiene figura geométrica, perímetro, área, volumen, nombre. Entonces vamos a ponerle números al azar, la verdad no vamos a entrar en detalles. Perímetro, área, volumen y nombre, pues que sea un cuadrado. Bien, vamos a crear un objeto de círculo, círculo 1. Vamos a pasarle pues igual números random, no hay que centrarnos en ello. Aquí vamos a cambiarle 72, casi puse los mismos, 67, ok. Pues nombre pues círculo, ¿no? Ojo, pero aquí creo que tenemos otros datos nada más agregados, diámetro, radio y circunferencia, que se agregaron al final, ¿no? Entonces bajo esa, bueno, aquí no se ve, pero en el programa pues así lo hice. Aquí está diámetro, radio, circunferencia. Bajo ese orden vamos a poner los datos. En ese caso pues sería, como te comenté, sería diámetro, radio, circunferencia, que al final de cuentas igual son números, y pues en ese caso nos vamos a centrar en sus valores correctos, así que vamos a poner pues los que sean, ¿no? Punto y coma. Vamos a ver si no hay ningún error. No hay ningún error, entonces vamos con triángulo. Ponemos triángulo 1, y igual le pasamos pues cualquier número random, 64, pues nombre triángulo,
Y aquí recordemos que tenemos otros tipos de datos, ¿no? Bueno, otras variables diferentes, que serían lado, base, altura y lados iguales. Igual, pues todos son enteros, entonces vamos a poner números, los que sean. Bueno, como estamos viendo, estamos utilizando las variables de mi figura, ¿no? Geométrica, que serían perímetro y volumen y nombre, ¿no? Todas estas 4 son de figura geométrica, estas son de círculo y estas son de triángulo. Recordemos que si en ese orden, entonces está volumen, todo esto es de círculo, todo esto es de triángulo. Bien, entonces ahora vamos rápidamente a hacer lo que te comenté. Vamos a calcular el volumen y perímetro el volumen, el área y perímetro de triángulo. Para ello vamos a agregar dos funciones en figura geométrica para poder manipular perímetro y área. Entonces, por lo tanto, vamos a poner void perímetro y área de forma independiente, ¿no? Entonces vamos a poner set perímetro. Esto sería int per, si lo vamos a dejar, bueno, vamos a ponerle un guión bajo, void set área, int ar guión bajo, punto y coma. Aquí rápidamente simplemente lo vamos a programar, como ya sabes programarlo. Entonces simplemente aquí ponemos void, vamos a poner el nombre de mi clase, que es figura geométrica, dos puntos, set perímetro int per guión bajo, perímetro es igual a per guión bajo, punto y coma. Y aquí de igual manera vamos a poner otro void figura geométrica, dos puntos, set área int ar guión bajo, ponemos aquí área igual a ar guión bajo, punto y coma. Bien, de esta manera vamos a hacer que perímetro y área desde mi clase triángulo los podamos manipular. Así es. Recordemos, como te comenté, que todo lo heredado es público. Entonces, ojo, por eso te comento que hay que ponerle mucha importancia al momento de hacer los tipos de herencia, ¿no? En este caso es un tipo público, ¿no? Por lo tanto, todo lo heredado aquí en triángulo, todo lo público, todo lo heredado de figura geométrica, pues va a seguir siendo público, ¿no? Entonces, por lo tanto, vamos a poder hacer esto, que sería set perímetro y set área desde la función main. Vamos a poder hacer eso. Así que desde la función main vamos a hacer estos cálculos. Aquí vamos a poner un comentario. Vamos a modificar los valores de perímetro y área de triángulo. Ok. No vamos a crear ningún objeto ya. Desde el triángulo 1 que creamos, vamos a modificar esos datos. Así que primero que nada voy a crear aquí. Pues creo que al parecer no es ninguna operación con flotantes. Serían todos enteros. Base por altura entre 2. Perímetro. Pues como sea, hay que ponerle... No, porque de todos modos son en enteros. Entonces sí, vamos a dejarlos en enteros por esta ocasión. Vamos a poner enteros, igual voy a llamar área, perímetro, punto y coma. Entonces, como calculamos el área y perímetro, pues simplemente vamos a hacer esto. Recordemos que aquí tenemos set. Ok, entonces necesitamos los get. Sí, necesitamos un get para retornar el perímetro. Pero... ok, estoy viendo porque... para hacer esto, ¿qué necesitamos? Recordemos que aquí no tenemos dichos datos para poder hacer las operaciones. Entonces, por lo tanto, desde triángulo vamos a hacer operaciones. Vamos a poner dos funciones. Vamos a poner aquí int calcular área, punto y coma. Int, aquí vamos a poner calcular perímetro, para poder hacer los cambios, ¿no? Ojo, esta es una manera de programarlo, pero tú podrías programarlo de la manera en la que te guste. Aquí sería triángulo, calcular área. Vamos a empezar con el área. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a retornar. ¿Qué vamos a retornar? Vamos a retornar un entero, pero vamos a ocupar la fórmula. Vamos a retornar, en el caso de área, es base por alturas entre 2, que sería, pues, igual así se llaman mis atributos, base por altura
entre 2. Ok, ponemos punto y coma para que nos retorne eso. Y vamos a crear otra que sea int triángulo calcular perímetro. Aquí ponemos return. Vamos a calcular el perímetro, que sería lado por 2 más la base. Entonces sería 2 por lado más la base, punto y coma. Lo podemos hacer así o simplemente ponemos esto. Ok, no se puede hacer eso. Pensé que lo tomaba como multiplicación. Ok, entonces sería lado por 2 más base. Y se supondría que ese sería el perímetro. Ok, bueno, ya tenemos todos esos. Ya tenemos calculado nuestro perímetro y área desde la clase triángulo. Y ahora lo vamos a poner en perímetro. Digo, en mi set de mi figura geométrica. Esos sets independientemente los podríamos ocupar también para introducir datos desde mi clase círculo, de mi objeto círculo 1. Pero como te comento, en este caso, pues lo estamos haciendo de triángulo 1. Sería el mismo procedimiento, obviamente con diferentes fórmulas, ¿no? Para círculo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente ponemos triángulo 1 punto calcular perímetro, punto y coma, área igual a triángulo 1 punto calcular área, punto y coma. Ya tenemos el perímetro y área. Ahora, ¿qué procede? Vamos a tener que hacer desde triángulo punto set área, ponemos pues el área, punto y coma, triángulo 1 punto set perímetro, punto y coma. Ahora aquí vamos a poner self-aligned triángulo 1 punto escribir triángulo, punto y coma. Bien, vamos a compilar y ejecutar. Recordemos que estas operaciones las va a hacer con los datos de aquí. Recordemos triángulo, le introducimos estos datos que serían 45, 69, 12. ¿De qué? De lado, base, altura. Entonces pues va a hacer esas operaciones con 45, 69. En sí es lado. Sí, va a ser eso. 45, 69, 12 se los va a tomar para hacer operaciones. Entonces aquí rápidamente vamos a ver esto. Sería nombre de triángulo, perímetro 159. Aquí tenemos esto, sería lado, base, altura. Bueno, aquí sigue manteniendo 45, 69, 12. Entonces, pues vamos a hacer las operaciones, ¿no? Vamos a ver si está bien. Aquí ya tengo mi calculadora en mi celular. Tenemos que el perímetro ese. Con el perímetro tenemos 2 por lado más base. 2 por lado más base, que sería el lado. 45 por 2 más la base, que sería 69. 159 de perímetro. Como estamos viendo aquí, pues era 23 y ahora es 159. Entonces está bien. Ok. Vamos ahora a la parte del área, que sería base por altura sobre 2. La base, ¿cuál es? 69 por la altura, que serían 12 entre 2, 414 de área. Bien, es correcto. Entonces ya accedimos a mis atributos de mi clase figura geométrica, los hemos modificado desde triángulo, y esa es la parte en la que estamos viendo que estamos reutilizando pues variables, ¿no? O en ese caso partes del código, ¿no? Como nuestra definición de herencia lo está especificando, la reusabilidad de variables y funcionalidades que se han definido en otras clases o previamente, ¿no? En ese caso estamos utilizando perímetro y área, y mi set área y mi set perímetro de, en ese caso, de clase figura geométrica, que están aquí. Bien, de igual manera esto se podría hacer con círculo. De hecho, si tú gustas y te gustaría completar todo este código, así sus respectivas operaciones de perímetro, área, volumen, puedes hacerlo.
Pero hasta aquí llega este video. Espero que haya quedado bien explicado lo de herencia simple. Como te comenté, hice mucho énfasis en esta parte de los modificadores de acceso público. Todo esto se pudo hacer porque está en público, todo está público y se puede hacer desde la función main, ¿no? O sea, obtener el set y el set y el otro set de área y perímetro. Por eso es muy importante entender el tema de setters y getters. Si no has entendido muy bien los setters y getters, en mi canal hay un video respectivo a eso y puedes verlo sin ningún problema. Bien, entonces sería todo por hoy y nos vemos en otro próximo video.